El bebé del magnate se negaba a comer hasta que yo, la niñera, le di leche materna y le salvé la vida. Me llamaron una intrusa ahogándose en una casa llena de oro. Sin embargo, cuando sus pequeños pulmones luchaban por respirar, yo fui la única que pudo devolverle la vida. Quizás tú estés cuidando niños cuyos padres jamás notan tu esfuerzo, o limpiando mientras la casa está en silencio. Dime, ¿desde dónde me estás mirando y qué hora es? Te prometo que la historia de hoy te tocará el corazón. Me llamo Elena y tengo 63 años. Durante 40 años he sido niñera en la Ciudad de México, viendo a los bebés de otros dar sus primeros pasos mientras mi propia hija crecía a cientos de kilómetros de distancia. He doblado más ropita pequeña de la que puedo contar. He cantado más canciones de cuna que un coro entero, y he secado más lágrimas de las que un pañuelo de madre podría contener. Pero esta me desarmó y me reconstruyó de maneras que nunca esperé. Era una mañana de febrero cuando subí por primera vez los escalones de mármol de la residencia Ashford, en las lomas de Chapultepec. El portero apenas me dirigió la mirada, solo otra mujer trabajadora en una ciudad llena de ellas. Pero dentro de esas paredes, rodeada de candelabros de cristal que valían más que mi salario anual, estaba a punto de descubrir lo que realmente significa salvar una vida. El olor a perfume caro mezclado con talco de bebé me impactó tan pronto como la señora Valeria Ashford abrió la puerta. Era 20 años más joven que yo, vestida con una blusa de seda que probablemente costaba más que mi renta. Sus ojos recorrieron mi suéter gastado y mis zapatos sensatos con la clase de mirada que decía que ya me estaban midiendo y encontrando insuficiente. «Usted debe ser Elena», dijo, sin extender la mano. «Espero que entienda. Tenemos estándares muy altos en esta casa». Asentí, agarrando mi pequeña maleta. Dentro estaba todo lo que había acumulado a lo largo de décadas, cuidando a los hijos de otras personas. Una foto descolorida de mi propia hija, Sara, a quien perdí cuando solo tenía 22 años. Algunos libros infantiles viejos. Y el extractor de leche que había guardado todos estos años. Un recordatorio de la leche que se había secado mucho antes de que lo hicieran mis instintos maternales. Rodrigo Ashford III no se dejó ver ese primer día. Más tarde supe que estaba cerrando un trato multimillonario de criptomonedas en el centro financiero, su fortuna construida sobre inversiones en Bitcoin y acciones tecnológicas que ni siquiera yo podía pronunciar. Su riqueza era de la clase que llega a los titulares. Miles de millones envueltos en bienes raíces, dividendos fluyendo como agua, activos dispersos en 3 continentes. Pero todo ese dinero, todas esas reuniones de negocios y puestos directivos, no podían arreglar lo que le pasaba a su hijo de 6 meses. El pequeño Sebastián, lo llamaban Sebas, era el bebé más hermoso que jamás había visto. Pero algo andaba terriblemente mal. Su llanto era diferente al de otros bebés que había cuidado. No el saludable gemido de hambre o incomodidad, sino algo más profundo, algo desesperado. La señora Ashford me condujo a la guardería, una habitación más grande que la mayoría de los departamentos de la Ciudad de México, pintada en tonos azules suaves con el techo decorado como el cielo. Todo era perfecto, desde la cuna italiana importada hasta el móvil, hecho a medida que tocaba música clásica. Pero la perfección no puede curar lo que el amor no ha tocado. «No quiere comer bien», dijo ella, con la voz tensa por la frustración. «El pediatra dice que está sano, pero está perdiendo peso. Hemos intentado de todo, diferentes fórmulas, biberones, horarios de alimentación. Nada funciona». Miré a Sebas y algo se me apretó en el pecho. Era tan pequeño, sus puñitos cerrados como si estuviera luchando contra una batalla invisible. Cuando me acerqué a tocar su mejilla, sus ojos encontraron los míos y me sostuvieron la mirada. En ese momento, supe que nos necesitábamos mutuamente. Las primeras semanas se difuminaron como una acuarela bajo la lluvia. Me despertaba al amanecer, antes de que las avenidas de la capital cobraran vida con el ruido de los claxones y el bullicio de la construcción. Para cuando el sol tocaba las ventanas del penthouse, yo ya había preparado el primer biberón de Sebas, calentándolo exactamente a la temperatura correcta, y esperaba junto a su cuna los primeros sonidos de la mañana.
pero la hora de comer era siempre una lucha. Sebas tomaba unos sorbos y luego empujaba el biberón con manitas que parecían buscar algo más. Algo que yo entendía pero no podía decir en voz alta. La señora Ashford se irritaba más con cada día que pasaba. Seguro que ya ha lidiado antes con bebés que comen difícilmente, decía, mientras sus dedos con manicura tamborileaban contra la encimera de mármol y yo probaba otro enfoque, otro ángulo, otra oración. Sí, había lidiado con comedores difíciles, pero también había lidiado con otra cosa, un instinto maternal que el dinero no podía comprar y los títulos médicos no podían enseñar. Tarde en la noche, cuando la ciudad se calmaba en su arrullo urbano de sirenas distantes y el zumbido de los aires acondicionados, yo sostenía a Sebas y recordaba el peso de mi propia hija en mis brazos, la forma en que se acurrucaba contra mi pecho, buscando no solo alimento, sino conexión. El mundo de los Ashford era uno de portafolios bursátiles y galas benéficas, de inversiones que se multiplicaban mientras dormían y ganancias que fluían como el champán en sus cenas. Pero en esa guardería, rodeado de juguetes que costaban más que los autos de la mayoría de la gente, su hijo se estaba apagando lentamente. A las 3 semanas de mi empleo, escuché a la señora Ashford hablando por teléfono con su hermana. Es bastante competente, supongo, pero hay algo en ella, demasiado familiar, demasiado apegada. Ya sabes cómo son estas niñeras. Empiezan a creerse de la familia. Yo estaba doblando la ropa de Sebas en la habitación contigua, mis manos moviéndose automáticamente mientras mi corazón absorbía otra pequeña herida. Estas niñeras. Como si 40 años de amar a los hijos de otras personas fuera solo una descripción de trabajo en lugar de una vocación que había moldeado cada rincón de mi alma. El señor Ashford, Rodrigo, se mantuvo mayormente ausente durante esas primeras semanas. Lo veía algunas mañanas, impecable en sus trajes a medida, revisando su teléfono para ver los cambios del mercado nocturno, mientras su chofer esperaba afuera. Las pocas veces que me hablaba eran intercambios breves y profesionales sobre el horario de su hijo o los requisitos dietéticos. Pero noté la forma en que a veces se quedaba en el umbral de la guardería, observando a Sebas con una expresión que reconocí. Era la mirada de un padre que quería conectar pero no sabía cómo, un empresario exitoso que podía navegar complejas negociaciones internacionales, pero estaba perdido cuando se trataba de entender por qué su propio hijo no prosperaba. El avance llegó un jueves por la noche de marzo. Sebas había estado particularmente inquieto todo el día, rechazando cada biberón que le ofrecía. Su cuerpecito se estaba adelgazando, su energía disminuía. La señora Ashford había llamado al pediatra 2 veces, habló con 3 consultoras de lactancia diferentes y amenazaba con contratar a una nueva niñera si las cosas no mejoraban. Quizás no está hecha para esto, me dijo esa noche, su voz áspera por el agotamiento, y algo que podría haber sido miedo. Tal vez necesitemos a alguien más joven, más actualizada con las técnicas modernas. Me paré en esa guardería impecable, sosteniendo a un bebé que se estaba desvaneciendo lentamente ante nuestros ojos, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Fue una decisión nacida del recuerdo, de la pérdida, del tipo más profundo de amor que no pide permiso ni reconocimiento. Verán, después de que mi hija Sara muriera, mi cuerpo continuó produciendo leche durante meses. La consejera de duelo dijo que era normal, que la pena podía manifestarse de maneras físicas, pero yo sabía que no. No era solo pena, era esperanza. Esperanza de que, de alguna manera, algún día, tendría otra oportunidad de ser madre para alguien que me necesitara. Así que extraje y almacené esa leche, incluso cuando parecía inútil, incluso después de que mis amigos me dijeran que siguiera adelante, que lo dejara ir, que aceptara que mi tiempo para la maternidad había pasado. La mantuve congelada, preservada como una promesa que le hice a un niño que aún no conocía. Esa noche, mientras los Ashford dormían en su recámara principal con vista al bosque de Chapultepec, preparé discretamente algo diferente para alimentar a Sebas. Mis manos temblaban mientras calentaba la bolsa de plástico que había escondido en el fondo del congelador,
detrás de paquetes de comida orgánica para bebés que costaban más por gramo que el oro. Cuando se lo ofrecí, los ojos de Sebas se enfocaron en los míos con una intensidad que me quitó el aliento. Bebió profundamente, hambriento, su pequeño cuerpo finalmente relajándose en el tipo de satisfacción que no había visto desde que llegué. Por primera vez en semanas, cayó en un sueño tranquilo que duró toda la noche. El cambio fue dramático. En cuestión de días, Sebas comenzó a aumentar de peso. Sus llantos se volvieron más fuertes, más exigentes. Sus ojos más brillantes, más alertas. Empezó a alcanzar juguetes, a seguir sonidos con la cabeza, haciendo los pequeños avances de desarrollo que habían preocupado a todos. La señora Ashford estaba perpleja pero complacida. Lo que sea que esté haciendo diferente, sígalo haciendo, me dijo, aunque su voz contenía un matiz de sospecha. Era el tipo de mujer que necesitaba controlar cada detalle, entender cada variable. El hecho de que la mejoría de su hijo coincidiera con mi cuidado, pero no pudiera explicarse por ningún cambio obvio, la molestaba. El señor Ashford también se dio cuenta. Empezó a pasar por la guardería más a menudo, observando cómo alimentaba a su hijo con una expresión que pasó de la evaluación de un hombre de negocios a algo más personal. «Parece más feliz», dijo una mañana, su voz con genuino asombro. «Más contento de lo que jamás lo había visto». Asentí, sin atreverme a hablar. ¿Cómo podía explicarle que la satisfacción viene de ser verdaderamente visto, verdaderamente nutrido, verdaderamente amado, no solo provisto? ¿Cómo podía decirle a este hombre, cuyo patrimonio neto se medía en cientos de millones, que lo que a su hijo le faltaba no podía comprarse con todas sus ganancias de criptomonedas y sus propiedades inmobiliarias? El secreto vivía dentro de mí como una pequeña llama. Cada alimentación se convirtió en un acto de rebelión, de amor, de silenciosa desafío contra un sistema que me valoraba por mi trabajo, pero ignoraba mi corazón. Le estaba dando a este niño algo precioso, no solo nutrición, sino una conexión con la madre que nunca supo que necesitaba. Pero los secretos, especialmente los nacidos del amor, tienen una forma de exigir reconocimiento. Fue la hermana menor de la señora Ashford, Carla, quien notó por primera vez algo diferente durante una visita de fin de semana. Era psicóloga infantil, entrenada para observar comportamientos y patrones que otros podrían pasar por alto. Yo estaba alimentando a Sebas en la sala, rodeada de la luz de la tarde que se filtraba por unas ventanas que probablemente costaban más que mi auto. «Hay algo tan natural en la forma en que él te responde», dijo Carla, acomodándose en el sofá de diseñador con su costoso bolso. «Es casi como... como si fuera su madre biológica». El biberón casi se me resbala de las manos. La señora Ashford levantó la vista de su tableta, donde había estado revisando el portafolio de inversiones de la familia, y me clavó una mirada que podría haber congelado el aire polar de un pico de montaña. «¿Qué quieres decir?», le preguntó a su hermana, pero sus ojos nunca dejaron mi rostro. Carla sonrió, ajena a la tensión que de repente llenó la habitación. «Oh, ya sabes cómo algunos bebés simplemente se vinculan de forma natural con ciertas cuidadoras. Pero esto es diferente. Mira cómo te mira, lo relajado que está todo su cuerpo. Me recuerda al vínculo madre-bebé que estudio en mi investigación». Esa noche, la señora Ashford me confrontó en la cocina después de que Sebas se durmiera. Las encimeras de mármol brillaban bajo las costosas luces colgantes, y su reflejo parecía multiplicarse en todas las superficies pulidas, haciéndome sentir rodeada. «Quiero saber exactamente qué le está dando de comer a mi hijo», dijo, su voz con la autoridad de alguien acostumbrada a obtener respuestas. «Algo ha cambiado y necesito entender qué». Miré a esta mujer que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no podía darle a su propio hijo lo que más necesitaba. En ese momento, tomé otra decisión que se extendería por todas nuestras vidas. «Le he estado dando leche materna», dije simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de la señora Ashford pasó por el shock, la confusión y algo que parecía traición. «¿De quién es la leche materna?», susurró. «Mía». La palabra quedó flotando en el aire entre nosotras como una confesión,
como una acusación, como una revelación. La expresión cuidadosamente controlada de la señora Ashford se quebró, revelando algo crudo y herido debajo. Eso es imposible, balbuceó. Usted no tiene un bebé. No puede estar produciendo. Me senté en la mesa de la cocina, sintiendo de repente cada uno de mis 63 años. Perdí a mi hija cuando tenía 22. Dije, Sara murió en un accidente automovilístico hace 3 años, pero mi cuerpo recordó ser madre. La consejera de duelo dijo que a veces sucede. He estado extrayendo y almacenando, esperando que algún día... ¿Esperando qué? La voz de la señora Ashford era dura ahora, despojada de su habitual pulida cortesía, esperando ser madre de alguien que lo necesitara. Las lágrimas vinieron entonces, las mías y las de ella, mezclándose en esa cocina estéril, como sal en una comida cara que nunca había sabido del todo bien. La señora Ashford se desplomó en la silla frente a mí, su compostura de diseñadora completamente destrozada. No pude amamantarlo, susurró. Lo intenté durante semanas, pero nada. Mi cuerpo no cooperaba. Las consultoras de lactancia, los médicos, todos dijeron que era estrés, que mi cuerpo estaba demasiado tenso, demasiado ansioso. Rodrigo estaba trabajando 18 horas al día tratando de cerrar la adquisición Henderson, valorada en casi $2.000 millones, y yo estaba sola con este bebé que no quería comer. Su voz se quebró por completo. Me sentí tan fracasada, como si mi propio cuerpo me estuviera traicionando. Y luego llega usted, y de repente él está prosperando. Y no entiendo por qué. Extendí la mano sobre la mesa y tomé su mano con manicura con la mía, gastada por el trabajo. Porque he estado donde usted está, dije suavemente. Sé lo que se siente tener el corazón caminando fuera de tu cuerpo en forma de un niño. Sé lo que significa amar a alguien tanto que darías lo que fuera, harías lo que fuera, para verlo sano y feliz. Nos sentamos allí en esa costosa cocina, dos mujeres de mundos completamente diferentes, conectadas por el complejo amor que ambas sentíamos por el mismo niño pequeño que dormía arriba. Pero la comprensión no siempre conduce a la aceptación, y el amor no siempre vence al miedo. A la mañana siguiente, el semblante de la señora Ashford se había endurecido hasta recuperar su habitual cortesía controlada. Había tomado su decisión durante la noche, y pude verlo en la forma en que evitaba mis ojos, en la forma en que me hablaba en tonos cortantes y profesionales. Necesitaremos hacer la transición de Sebas de vuelta a la fórmula, anunció durante el desayuno, su voz sin dejar lugar a discusión. Gradualmente, por supuesto, para no alterar su sistema, y creo que lo mejor será que busque otro empleo dentro de las próximas 2 semanas. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. El señor Ashford levantó la vista de sus informes financieros, su taza de café congelada a mitad de camino hacia sus labios. Valeria, ¿qué está pasando? Elena le ha estado dando suplementos no autorizados a nuestro hijo, dijo, sin mentir del todo, pero tampoco diciendo la verdad. No puedo tener a alguien en nuestra casa que tome decisiones sobre el cuidado de nuestro hijo sin consultarnos primero. Quise defenderme, explicar que esos suplementos no autorizados habían salvado la vida de su hijo, pero también entendí la posición de la señora Ashford. Era una madre protegiendo su territorio, una mujer cuya confianza había sido sacudida por sus propios fracasos percibidos. Mi éxito con Sebas había resaltado sus luchas, y esa era una herida demasiado profunda para que la gratitud la sanara. El señor Ashford dejó su taza, sus instintos de hombre de negocios sintiendo que algo importante se estaba omitiendo. ¿Qué tipo de suplementos? El silencio se extendió entre nosotras como un puente que ninguna mujer quería cruzar. Finalmente, la señora Ashford habló, su voz apenas un susurro. Lo ha estado amamantando. Con su propia... Le ha estado dando el pecho a nuestro hijo. El periódico financiero se arrugó en las manos del señor Ashford. Su rostro pasó por el mismo ciclo de emociones que había visto en el de su esposa. Shock, confusión, algo que pudo haber sido ira, seguido por algo completamente diferente. Usted ha estado... ¿Cómo es eso posible?
Expliqué de nuevo lo de Sara, lo del duelo, lo de la persistente esperanza de mi cuerpo, pero esta vez también expliqué la pérdida de peso de Sebas, su incapacidad para prosperar, las preocupaciones de los pediatras que la señora Ashford había minimizado. Se estaba muriendo de hambre lentamente, dije en voz baja, no por falta de comida, sino por falta de los nutrientes y anticuerpos específicos que solo la leche materna proporciona. Algunos bebés necesitan esa conexión, esa nutrición perfecta, para sobrevivir y crecer. Su hijo era uno de ellos. El señor Ashford miró de un lado a otro entre su esposa y yo, su mente analítica procesando información como lo hacía con las tendencias del mercado y las oportunidades de inversión. Pero esto no se trataba de márgenes de beneficio o rendimientos de dividendos. Esto se trataba de la vida de su hijo. ¿Cuánto peso había perdido?, le preguntó a su esposa. El silencio de la señora Ashford fue respuesta suficiente. ¿Cuánto, Valeria? 1 kilo, susurró. En 6 semanas. Para un bebé de 6 meses, 1 kilo bien podría haber sido 10. El rostro del señor Ashford palideció al darse cuenta de lo cerca que habían estado de perder a su hijo, y de cómo la mujer que estaban a punto de despedir le había salvado literalmente la vida. Pero el miedo hace que la gente haga cosas irracionales, y el miedo de la señora Ashford a ser reemplazada, a ser vista como inadecuada, era más fuerte que su gratitud. El despido se mantuvo. Mis últimas 2 semanas en esa casa fueron las más largas de mi vida. Tuve que ver a Sebas ajustarse lentamente de nuevo a la alimentación con fórmula, sabiendo que podía aliviar su malestar, pero no se me permitía hacerlo. La señora Ashford vigilaba constantemente, temiendo dejarme sola con él, temiendo qué más podría hacer yo sin permiso. La transición no fue fácil. Sebas lloraba más, dormía menos, parecía buscar algo que no podía nombrar. Su aumento de peso se ralentizó, y el brillo de alerta que yo había fomentado se atenuó ligeramente. Me rompía el corazón verlo, pero ahora entendía las reglas. Yo era la ayuda, no la familia. Mi amor era mal recibido cuando se acercaba demasiado a reemplazar lo que debería haber sido de ellos. El señor Ashford me habló solo una vez durante esos días finales. Me encontró en la guardería una noche, meciendo a Sebas durante otra difícil sesión de alimentación. Quiero que sepa, dijo en voz baja, que entiendo lo que hizo por él, por nosotros. Asentí, sin confiar en mi voz. Valeria tiene miedo, continuó. Ha estado luchando con depresión posparto, aunque no lo admita. Los negocios lo han estado consumiendo todo. Acabamos de cerrar un trato que generará millones en activos durante los próximos 5 años, pero he estado ausente cuando mi familia más me necesitaba. Ella siente que está fallando en la única cosa que debería ser natural. Ella no está fallando, dije suavemente. Ella lo ama. Eso no es un fracaso, pero usted lo salvó. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Sí, yo lo había salvado. Pero salvar a alguien no te da derecho a reclamarlo. Y el amor no siempre te asegura un lugar en la mesa. En mi último día, empaqué mi pequeña maleta con los mismos artículos que había traído. La foto de Sara, los libros infantiles y el extractor de leche que había cumplido su propósito final. La señora Ashford había dispuesto que mi reemplazo comenzara el lunes siguiente. Una mujer más joven con credenciales impresionantes y sin equipaje emocional. Sebas pareció darse cuenta de que algo era diferente. Estaba más inquieto de lo habitual, sus ojos siguiéndome por la guardería con una conciencia que parecía demasiado madura para sus 8 meses. Cuando lo abracé por última vez, me agarró el dedo con la clase de determinación que decía que sabía que me iba. «Te amo, chiquito», susurré en su suave cabello que olía a champú de bebé e inocencia. «Aunque no pueda estar aquí para demostrártelo todos los días, siempre te amaré». La señora Ashford observaba desde el umbral, su rostro una máscara de emociones encontradas. Creo que quería decir algo. Tal vez gracias, tal vez adiós, tal vez algo sobre lo difícil que era esto para todos. Pero a veces, las palabras que más importan son las que nunca se pronuncian. El viaje en taxi de regreso a mi pequeño departamento en la colonia Narvarte se sintió como viajar entre diferentes planetas, del mundo de mármol y cristal de las lomas
a mi estrecha calle bordeada de casas adosadas y pequeños negocios donde la despensa costaba lo que los Ashford gastaban en una sola botella de vino. Mi departamento se sintió increíblemente silencioso, después de meses de sonidos de bebé y actividad doméstica. El silencio parecía hacer eco en las paredes, recordándome todas las formas en que mi vida se había contraído de nuevo a su tamaño original. No más tomas matutinas, no más nanas, no más manitas buscando mi rostro con absoluta confianza. Pensé que ese era el final de la historia. Pensé que volvería a mi existencia anterior de trabajos ocasionales de canguro y días largos y vacíos, llenos de recuerdos de niños que habían seguido adelante con vidas que ya no me incluían. Pero la vida tiene una manera de escribir giros inesperados cuando menos los esperas. 3 semanas después de que me fui, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. La voz del señor Ashford estaba tensa, desesperada de una manera que nunca le había escuchado. Elena, lamento llamar tan tarde, pero Sebas está en el hospital. Dejó de comer de nuevo, por completo esta vez. Los médicos dicen que está deshidratado, desnutrido. Están hablando de sondas de alimentación y... Su voz se quebró. Valeria está fuera de sí. Sigue diciendo que todo es culpa suya, que ahuyentó a la única persona que podía ayudarlo. Yo ya estaba buscando mi abrigo antes de que él terminara de hablar. ¿Qué hospital? Médica Sur. Pero Elena, necesito que sepa. Valeria no quería que la llamara. Está avergonzada, aterrorizada de que admitir que la necesitamos signifique admitir que no puede ser madre de su propio hijo. Estaré allí en 1 hora. El viaje en taxi por las calles nocturnas de la Ciudad de México me dio tiempo para pensar, para prepararme para lo que podría encontrar. Los hospitales tienen su propio olor, sus propios sonidos, su propia forma de despojar todo excepto lo que más importa. En ese ambiente estéril, los títulos, las cuentas bancarias y la ropa de diseñador se vuelven irrelevantes. Todo lo que importa es el amor, y quién está dispuesto a luchar por una vida que pende de un hilo. Los encontré en el ala de pediatría, acurrucados juntos en una silla de la sala de espera que probablemente costaba menos que el bolso de la señora Ashford. Ella se veía más pequeña de alguna manera, disminuida por el miedo y la culpa y el tipo de agotamiento que proviene de ver sufrir a tu hijo. Cuando me vio, su compostura cuidadosamente mantenida se desmoronó por completo. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho». Estaba celosa y asustada y puse mi orgullo por delante de la salud de mi hijo. La nueva niñera es muy calificada, pero Sebas tampoco come con ella. No come con nadie. Ha estado llorando durante 3 días seguidos, y dicen que si no logramos que tome nutrientes pronto... No terminó la frase. No era necesario. El señor Ashford se puso de pie, su traje caro arrugado por las horas sencillas de hospital. ¿Intentará?, preguntó simplemente. ¿Intentará alimentarlo? Las cuestiones éticas, las implicaciones legales, los límites profesionales, todo eso podría resolverse más tarde. En ese momento, había un niño enfermo que necesitaba ayuda, y yo era quizás la única persona que podía proporcionarla. La enfermera pediátrica me condujo a la habitación de Sebas, donde yacía en una cuna que parecía una jaula en comparación con su guardería en casa. Había vuelto a perder peso, su carita demacrada y pálida. Pero cuando me vio, sus ojos se abrieron con reconocimiento y algo que parecía alivio. «Hola, cariño», susurré, acercando la mano a través de los barrotes de la cuna para tocar su mejilla. «Ya estoy aquí». Yo había traído lo que esperaba no tener que usar nunca. El suministro de emergencia que había mantenido congelado por si acaso. La enfermera, bendita su alma práctica, no hizo preguntas que no fueran médicas. Me ayudó a calentarla a la temperatura adecuada y nos dejó solas en la habitación con poca luz. Sebas se prendió de inmediato, su pequeño cuerpo relajándose por primera vez en días. Bebió con la desesperada hambre de alguien que había estado buscando exactamente ese consuelo, exactamente esa conexión. En minutos, su respiración se hizo más fácil. Su color mejoró. Su agarre en mi dedo se hizo más fuerte. Me quedé con él toda la noche, alimentándolo cada pocas horas y viendo su cuerpo responder a la nutrición que había estado anhelando.
Por la mañana, la mejoría fue lo suficientemente dramática como para que los médicos comenzaran a discutir el alta en lugar de las sondas de alimentación. La señora Ashford apareció en el umbral mientras yo le daba su toma del amanecer, su rostro hinchado por el llanto, pero esperanzado por primera vez en semanas. Observó durante varios minutos antes de hablar. «Necesito preguntarle algo», dijo en voz baja, «y necesito que sea completamente honesta conmigo». Asentí, sin romper el ritmo de la alimentación de Sebas. ¿Cree que él se vincula con usted por la leche materna? ¿O cree que la leche materna funciona porque él ya está vinculado con usted? Fue la pregunta más perceptiva que me habían hecho en meses. Creo, dije con cautela, que los bebés necesitan tanto nutrición como conexión para prosperar. La leche materna proporciona anticuerpos y nutrientes que su cuerpo anhela, pero el vínculo emocional proporciona seguridad y consuelo que su espíritu necesita. Él no puede separar uno del otro porque, para él, son lo mismo. Asintió lentamente, procesando esta información de la misma manera que su esposo analizaba los datos del mercado. ¿Y cree que yo no puedo proporcionarle ninguna de las dos? Creo que usted puede proporcionarle la conexión, dije suavemente. Ya lo hace, de maneras que ni siquiera se da cuenta. La leche. Bueno, eso es más complicado. Lo que sucedió después sorprendió a todos, incluido el personal del hospital que había estado tratando a Sebas. La señora Ashford tomó una decisión que iba en contra de todo instinto sobre la riqueza, el control y el mantener las apariencias. Me contrató de nuevo, no como una niñera tradicional, sino como lo que ella llamó una especialista en alimentación y consultora de cuidado infantil. Mis deberes oficiales eran ayudar a Sebas a hacer la transición a alimentos sólidos y capacitar a la señora Ashford en técnicas avanzadas de cuidado infantil. Mis deberes no oficiales eran continuar proporcionando la leche materna que él necesitaba mientras enseñaba a su madre cómo ser la fuente principal de nutrición emocional. No fue fácil. El orgullo de la señora Ashford tuvo que doblegarse de maneras que claramente le causaron dolor. Tener que reconocer que alguien más podía proveer mejor para su hijo desafió todo lo que había creído sobre la maternidad y el éxito. Pero su amor por Sebas era más fuerte que su ego, y ese amor hizo espacio para lo que él necesitara, incluso si provenía del cuerpo de otra persona. El acuerdo también me desafió de maneras inesperadas. Tuve que aprender a amar sin poseer, a nutrir sin reclamar propiedad, a ser esencial sin ser irreemplazable. Algunos días, al ver crecer la confianza de la señora Ashford mientras Sebas respondía a su cuidado, sentí un orgullo maternal que no tenía nada que ver con la biología y todo que ver con haber ayudado a crear las condiciones para que su vínculo floreciera. El señor Ashford se convirtió en un padre diferente durante este tiempo. La casi pérdida de su hijo lo había sacudido de su visión de túnel centrada en los negocios, recordándole que todas sus inversiones en criptomonedas y bienes raíces no significaban nada si no podía proteger a las personas que más amaba. Comenzó a volver a casa más temprano, pasando tiempo en la guardería, aprendiendo a leer las señales de su hijo y a responder a sus necesidades. La riqueza de la familia, que una vez pareció una barrera entre nosotras, se convirtió en una herramienta para el beneficio de Sebas. Instalaron una estación de extracción de última generación en una habitación privada. Trajeron consultores para optimizar la nutrición y los horarios de alimentación, y crearon un sistema de apoyo que garantizaba que Sebas nunca más se quedaría sin lo que necesitaba. Pero quizás el cambio más importante fue en cómo todos entendimos nuestros roles. La señora Ashford dejó de verme como una amenaza a su autoridad materna y comenzó a verme como una compañera en la crianza de su hijo. El señor Ashford dejó de verme simplemente como una empleada y comenzó a verme como alguien cuya experiencia y dedicación había salvado a su familia. Y yo dejé de verme como alguien cuyo amor era mal recibido, y comencé a verme como alguien cuyo amor era esencial, valorado y correspondido. El horario de alimentación que desarrollamos fue complejo pero efectivo. Yo amamantaba a Sebas temprano en la mañana y tarde en la noche, cuando su necesidad de consuelo era mayor y su digestión funcionaba mejor.
La señora Ashford se encargaba de todas las demás tomas con leche extraída que yo proporcionaba, complementando gradualmente con fórmulas cuidadosamente elegidas a medida que crecía. Aprendió a leer sus señales de hambre, a posicionarlo correctamente, a proporcionar la calidez emocional que hacía del momento de la alimentación una experiencia de vinculación en lugar de solo una necesidad nutricional. Ver crecer su confianza fue como ver florecer una flor. La mujer tensa y ansiosa que me había despedido fue reemplazada por alguien más relajada, más intuitiva, más conectada con sus propios instintos maternales. Comenzó a confiar en sí misma para tomar decisiones sobre su cuidado, para consolarlo cuando lloraba, para jugar con él de maneras que lo hacían reír de alegría. 6 meses después de nuestro nuevo acuerdo, sucedió algo hermoso. Sebas, ahora con más de 1 año y prosperando en todos los sentidos medibles, comenzó a mostrar claras preferencias por el consuelo de su madre sobre el mío. Cuando estaba cansado, la buscaba a ella. Cuando estaba asustado, la miraba a ella primero. Cuando necesitaba ser calmado, su voz era a menudo más efectiva que la mía. En lugar de sentirme rechazada, me sentí triunfante. Habíamos logrado crear lo que él más necesitaba, un apego seguro a su madre biológica, apoyado por la nutrición y el cuidado adicional que yo podía proporcionar. Estaba vinculado a ambas, pero enraizado en el amor de ella, que era exactamente como debía ser. La señora Ashford también lo notó. «Me está eligiendo a mí», dijo una tarde con asombro en su voz, cuando Sebas gateó directamente hacia ella al rasparse la rodilla. «Realmente me está eligiendo a mí por encima de usted. Siempre lo hizo», dije suavemente. Yo solo estaba ayudándole a sentirse lo suficientemente seguro para demostrarlo. Esa noche, los 3 adultos en la vida de Sebas se sentaron para una conversación que se había estado gestando durante meses. El señor Ashford, todavía en su traje de negocios, pero con la corbata aflojada y las mangas remangadas de una tarde jugando a los bloques con su hijo, miró a su esposa y a mí con una expresión de profunda gratitud. «Quiero hablar de hacer algunos arreglos a largo plazo», dijo. «Arreglos financieros que reflejen la realidad de lo que le ha dado a nuestra familia». La señora Ashford asintió. «Lo hemos estado discutiendo durante semanas. Lo que usted ha hecho va mucho más allá de un empleo. Ciertamente más allá de lo que cualquier salario podría compensar». Esbozaron una propuesta que me dejó sin aliento. Un fondo fiduciario a mi nombre, suficiente para asegurar mi estabilidad de por vida. Un puesto formal como madrina de Sebas, con derechos y responsabilidades legales. Un compromiso de incluirme en las decisiones familiares, las celebraciones familiares, la vida familiar durante el tiempo que yo quisiera estar incluida. Pero quizás lo más importante, querían establecer una fundación a mi nombre, dedicada a apoyar a madres adoptivas, madres subrogadas y mujeres que se encuentran criando hijos que no parieron. La Fundación Ashford para el apoyo a la familia extendida proporcionaría recursos, asesoramiento y asistencia financiera a mujeres cuyo amor trasciende las fronteras biológicas. Me senté en esa hermosa sala, rodeada de evidencia de una riqueza que no podría haber imaginado en mi infancia, y me di cuenta de que el regalo más grande no era la seguridad financiera. Era el reconocimiento, la aceptación de que mi amor importaba, de que mi sacrificio tenía valor, de que mi lugar en la vida de este niño era permanente y precioso. ¿Por qué?, pregunté. Porque a veces los regalos más generosos son los más difíciles de aceptar. El señor Ashford habló primero. Porque usted salvó a nuestro hijo cuando nosotros no pudimos. Porque nos enseñó a ser mejores padres. Porque lo amó cuando el amor era la diferencia entre la vida y la muerte. La respuesta de la señora Ashford fue más simple y profunda. Porque usted es familia. No por sangre o documentos legales, sino porque el amor hace familias. Y usted nos amó a todos de vuelta a la vida. Han pasado 2 años desde esa conversación, y la vida se ha asentado en un ritmo que se siente a la vez extraordinario y completamente natural. Sebas tiene 3 años ahora, un niño gordito y risueño que me llama Nana Elena, y corre a saludarme todas las mañanas con abrazos que levantan mi espíritu como ninguna otra cosa en este mundo.
Está sano, es curioso, afectuoso, todo lo que esperábamos que llegara a ser cuando era ese bebé diminuto y frágil que no comía. Tiene los ojos de su madre y el mentón decidido de su padre, pero también tiene algo más. Una seguridad y apertura que proviene de ser amado a fondo por múltiples personas que antepusieron sus necesidades a sus propios egos. La señora Ashford, Valeria, como insiste en que la llame ahora, se ha convertido en algo que nunca esperé. Una amiga. Compartimos la compleja alegría de ver crecer a Sebas, celebrando juntos sus hitos, apoyándonos mutuamente a través de los desafíos de criar a un niño pequeño de voluntad fuerte. Ella es una excelente madre ahora, segura de sus instintos y rápida para pedir ayuda cuando la necesita. Rodrigo ha reducido sus compromisos comerciales, delegando más responsabilidades para poder estar presente en la hora del baño y los cuentos antes de dormir, las visitas al parque y las cenas familiares. La fortuna que ha construido a través de inversiones astutas en tecnología y criptomonedas proporciona seguridad a su familia, pero ha aprendido que los activos más valiosos no se pueden medir en pesos ni almacenar en billeteras digitales. En cuanto a mí, he encontrado algo que pensé haber perdido cuando Sara murió. Un sentido de propósito que va más allá de la supervivencia, más allá de simplemente superar cada día. La fundación que establecimos ha ayudado a docenas de mujeres a navegar el complejo panorama emocional de la maternidad extendida, proporcionando recursos para niñeras, au pairs, madrastras y madres adoptivas que aman a los niños que no parieron. Pero quizás la parte más sanadora de estos años ha sido la forma en que me han ayudado a comprender mi propia historia. Durante tanto tiempo, había visto mi incapacidad para tener más hijos después de Sara como un fracaso, una puerta que se había cerrado permanentemente. Había visto mi continua producción de leche como un doloroso recordatorio de pérdida en lugar de un regalo esperando el momento adecuado para ser compartido. Ahora entiendo que cada experiencia, la muerte de mi hija, la persistencia de mi cuerpo en nutrir, mis años cuidando a los hijos de otras personas, me había estado preparando para Sebas. No para reemplazar a su madre, sino para complementar su amor con el mío. No para reclamarlo, sino para ayudarlo a crecer lo suficientemente fuerte como para vincularse de manera segura con quienes lo amarían por más tiempo. Todavía hay días difíciles. A veces me sorprendo mirando a Sebas y pensando en Sara, preguntándome qué tipo de tía podría haber sido para este niño que se siente como mi nieto. A veces Valeria lucha con momentos de celos cuando Sebas viene a mí por consuelo, aunque ha aprendido a ver estos momentos como evidencia de cuánto amor tiene en su vida, en lugar de evidencia de su propia insuficiencia. Rodrigo todavía trabaja demasiado a veces, se distrae con las fluctuaciones del mercado y las oportunidades de inversión, pero ahora también conoce el sonido de la risa de su hijo, la sensación de pequeños brazos alrededor de su cuello, la paz que proviene de leer cuentos antes de dormir en una habitación con poca luz mientras la ciudad brilla más allá de las ventanas. Todos hemos cambiado por esta experiencia de maneras que van más profundas que las descripciones de trabajo o los roles familiares tradicionales. Hemos aprendido que el amor se multiplica en lugar de dividirse, que las familias se pueden construir por elección tanto como por genética, y que a veces las relaciones más importantes son aquellas que no encajan en las categorías convencionales. La gente a veces me pregunta si lamento esos meses de incertidumbre, el dolor de ser despedida, la crisis hospitalaria que nos unió de nuevo. La respuesta es siempre no. Esas luchas nos enseñaron a todos lo que más importaba. Nos obligaron a examinar nuestras suposiciones sobre la familia y el amor, y lo que significa cuidar verdaderamente a alguien. Más importante aún, llevaron a que Sebas obtuviera exactamente lo que necesitaba, no solo de una persona, sino de toda una red de adultos comprometidos con su bienestar. Tiene el amor y la atención diarios de su madre, la protección y guía de su padre, y mi afecto profundo y constante que no pide nada a cambio, excepto la oportunidad de verlo crecer hasta convertirse en la persona que está destinado a ser. La semana pasada, mientras me preparaba para irme después de pasar la tarde con Sebas, me miró con esos ojos serios que me recuerdan tanto a su padre y preguntó,
Nana Elena, ¿por qué me quieres tanto? Era el tipo de pregunta que podría haberme hecho entrar en explicaciones sobre la leche materna, la biología y las complejas circunstancias que nos unieron. En cambio, me arrodillé a su altura y le di la respuesta más simple y honesta que pude. Porque eres tú, cariño. Porque eres exactamente quien se supone que debes ser, y amarte es una de las mayores alegrías de mi vida. Asintió como si esto tuviera perfecto sentido. Me dio uno de sus feroces abrazos y volvió corriendo a sus bloques. Una interacción tan simple, pero contenía todo lo que había aprendido sobre el amor a lo largo de estos años, que no necesita ser explicado, justificado o ganado. Simplemente es, y cuando es genuino, crea espacio para que todos florezcan. Pienso en ti, que escuchas esta historia, y me pregunto sobre tus propias experiencias con el amor que no encaja en moldes convencionales. ¿Alguna vez te has encontrado cuidando a alguien que no era técnicamente tuyo para amar? ¿Alguna vez has sido la mujer detrás de escena, brindando atención esencial mientras otra persona se llevaba el crédito? ¿Alguna vez has tenido que luchar por el reconocimiento, por el respeto, por el simple hecho de que tu amor importa? Si es así, quiero que sepas que no estás sola. Somos millones. Mujeres que somos madres por elección más que por biología, que nutrimos a través de límites de clase, cultura y definición legal. Somos las maestras que aman a nuestros alumnos como a nuestros propios hijos. Las vecinas que se convierten en abuelas sustitutas. Las amigas que intervienen cuando las familias fallan. Somos las que aparecemos en las obras escolares y ceremonias de graduación. Las que recordamos cumpleaños, rodillas raspadas y primeros desamores. Amamos sin garantía, sin reconocimiento oficial, sin ninguna promesa de que nuestro cuidado será recordado o correspondido. Y sin embargo, amamos de todos modos, porque eso es lo que hace el amor. Desborda los límites que intentamos establecerle. Mi historia con Sebas y su familia aún se está escribiendo. Solo tiene 5 años, después de todo, con tanto crecimiento por delante. Pero he aprendido lo suficiente como para saber que el amor que hemos construido juntos, complejo, poco convencional, absolutamente necesario, será parte de quien se convierta. No porque le di mi leche, sino porque le di mi corazón, y él me dio el suyo a cambio. La fundación que Valeria y Rodrigo establecieron ha crecido más allá de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Hemos ayudado a más de 200 mujeres en el último año, brindando asesoramiento, asistencia financiera y, lo más importante, reconocimiento de que su amor tiene valor. Hemos creado grupos de apoyo para niñeras, recursos para madrastras, defensa para trabajadoras domésticas que a menudo aman a los niños que cuidan tan profundamente como a sus propias familias. Pero la parte más significativa de este trabajo son las historias. Mujeres como María, que había estado cuidando a los hijos de su empleador durante 15 años, pero no fue invitada a la boda de la hija mayor hasta que nuestra fundación ayudó a facilitar esa conversación. Mujeres como Juana, cuyos hijastros finalmente la reconocieron como familia después de que usó nuestros servicios de asesoramiento para navegar las complejas dinámicas de las familias ensambladas. Mujeres como Renata, que fue despedida por apegarse demasiado a los niños a su cargo, pero encontró el coraje para comenzar su propio centro de cuidado infantil certificado. Estas historias me recuerdan a diario por qué importa este trabajo. En una sociedad que a menudo reduce las relaciones a categorías simples, madre, padre, empleado, miembro de la familia, creamos espacio para las complejas realidades de cómo las personas realmente se aman y se cuidan. La atención de los medios ha sido inesperada pero bienvenida. Varias publicaciones importantes han presentado artículos sobre nuestro trabajo y me han invitado a hablar en conferencias y universidades sobre la naturaleza cambiante de las familias latinas. Estas plataformas me permiten compartir no solo mi historia con Sebas, sino las historias de cientos de mujeres cuyo amor trasciende los límites tradicionales. Una de las conferencias me conmovió particularmente. Un congreso para enfermeras pediátricas, donde hablé sobre la importancia de reconocer a todos los adultos que contribuyen al bienestar de un niño. Después de mi presentación,
una joven enfermera se me acercó con lágrimas en los ojos. He trabajado en la UCI neonatal durante 3 años, me dijo. Y lo veo todo el tiempo. Bebés que responden diferente a ciertas cuidadoras, abuelas que se mudan de provincia para ayudar con problemas de alimentación, niñeras que se apegan tanto a sus pequeños que sufren cuando terminan sus asignaciones. Pero se nos enseña a mantener límites profesionales, a no involucrarnos demasiado. Su historia me hace pensar que podríamos estar perdiendo algo importante sobre lo que los niños realmente necesitan. Esa conversación condujo a una alianza con varios hospitales para desarrollar programas de capacitación que ayuden al personal médico a reconocer y apoyar a la red completa de adultos que contribuyen al cuidado de un niño. Estamos trabajando para cambiar protocolos, de modo que cuando los niños son hospitalizados, sus cuidadoras principales, independientemente de su relación oficial, puedan participar más en su atención. Los efectos dominó de nuestro trabajo siguen sorprendiéndome. El año pasado, recibimos una carta de un estudiante universitario llamado Miguel, que fue cuidado por su niñera, Rosa, desde su nacimiento hasta la primaria. Rosa había sido como una abuela para él. Le enseñó los refranes, la cocina tradicional y la conexión con nuestras raíces mexicanas que sus padres adoptivos, de un entorno más internacionalizado, pasaron por alto. Rosa moldeó quién soy, escribió Miguel. Pero cuando me gradué de preparatoria, a mis padres no se les ocurrió invitarla a la ceremonia. No fue malicioso, simplemente no la consideraban familia. Gracias al trabajo de su fundación, ahora entiendo que las familias vienen en todas las formas. El próximo mes me gradúo de la universidad, y Rosa estará en primera fila junto a mis padres. También me está ayudando a planear mi boda, porque ella es quien me enseñó cómo se ve el amor incondicional. Estos momentos de reconocimiento y sanación ocurren constantemente ahora, facilitados por nuestra creciente red de consejeros, mediadores y defensores. Ayudamos a las familias a navegar conversaciones difíciles sobre límites, compensación y reconocimiento. Proporcionamos recursos para la documentación legal de relaciones que existen en el corazón, pero no en el papel. Lo más importante, creamos un espacio para que la gente cuente sus historias y sea escuchada. Las recompensas personales han sido igualmente significativas. Ver a Sebas crecer sabiendo que es amado por múltiples adultos ha sido una alegría diferente a cualquier cosa que esperara en mis últimos años. Me llama Nana Elena, con el mismo afecto casual que muestra a sus abuelos biológicos. Me incluye en su arte. Me pide que vaya a los eventos escolares y comparte sus secretos más pequeños con la confianza que proviene de años de cuidado constante. El mes pasado, para su 5º cumpleaños, preguntó si podíamos tener una foto familiar que incluyera a todos los que lo amamos. La fotografía cuelga ahora en mi sala. Rodrigo y Valeria en el centro con Sebas en su regazo, sus abuelos biológicos a un lado, y yo al otro. Todos sonriendo con la particular alegría que proviene de estar exactamente donde debemos estar. Valeria se ha convertido en una de mis amigas más cercanas. Un desarrollo que ninguna de las dos habría predicho en esos tensos meses iniciales. Nos reunimos semanalmente a tomar un café, compartiendo las preocupaciones y celebraciones ordinarias de mujeres que crían a un niño juntas. Me pide consejos sobre todo, desde el control de esfínteres hasta la selección del kinder, no porque le falte confianza como madre, sino porque valora tener otra perspectiva de alguien que ama a Sebas tanto como ella. A veces pienso en lo que habría pasado si no hubiéramos superado esos problemas iniciales, me dijo recientemente. No solo para la salud de Sebas, sino para nuestra capacidad de ser una familia. Su disposición a perdonar mi miedo y mis celos, a seguir amándolo incluso cuando lo hice imposible. Creo que eso nos enseñó a todos cómo se ve el amor verdadero. Rodrigo me ha sorprendido con su evolución como padre y como persona. El empresario impulsado que rara vez levantaba la vista de su teléfono, se ha convertido en alguien que programa viajes de negocios en torno a las obras escolares y los partidos de fútbol. Le ha enseñado a Sebas a nadar, construye elaboradas ciudades de bloques los sábados por la mañana y ha instituido una aventura semanal de papá y Sebas, que puede involucrar cualquier cosa, desde visitar el Museo de Antropología
hasta aprender a hornear galletas. La seguridad económica que me han brindado me ha permitido no solo contribuir a la vida de Sebas, sino también perseguir intereses y relaciones para los que nunca tuve tiempo durante mis décadas de empleo constante. He tomado clases de arte, me uní a un club de lectura, viajé a lugares sobre los que solo había leído, pero lo más importante, he podido dedicar energía al trabajo de la fundación sin preocuparme por pagar la renta o comprar la despensa. Esta libertad económica también me ha permitido pensar más profundamente sobre los problemas sistémicos que afectan a las mujeres en roles de cuidado. A través de nuestro trabajo de defensa, he aprendido sobre el robo de salarios en el trabajo doméstico, sobre la falta de protecciones laborales para trabajadoras del hogar y niñeras, sobre las políticas migratorias que dificultan que las mujeres traigan a sus propios hijos mientras cuidan a los de otros. Estos problemas más amplios nos han motivado a expandirnos más allá del apoyo individual a la defensa de políticas. Ahora trabajamos con legisladores para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas. Nos asociamos con sindicatos para organizar a las trabajadoras de cuidado infantil y colaboramos con abogados de inmigración para ayudar a las cuidadoras a navegar el complejo panorama legal. La Fundación también se ha convertido en un puente entre diferentes comunidades que a menudo no interactúan, familias adineradas que emplean niñeras, mujeres de clase trabajadora que brindan cuidado infantil, inmigrantes que navegan por diferencias culturales y familias creadas a través de la adopción o la subrogación. Nuestra conferencia anual reúne a todos estos grupos, creando conversaciones que no sucederían de otra manera sobre lo que los niños necesitan y cómo los adultos pueden proporcionarlo. Una sesión particularmente poderosa presenta paneles donde empleadores y empleadas discuten sus relaciones abierta y honestamente. Las familias hablan sobre aprender a ver a sus niñeras como profesionales que merecen respeto y una compensación justa. Las cuidadoras comparten sus experiencias de amar a los niños mientras mantienen límites saludables. Niños y adolescentes hablan sobre crecer con múltiples figuras maternas y cómo eso moldeó su comprensión del amor y la familia. Estas conversaciones no siempre son cómodas, pero son necesarias. Desafían las suposiciones sobre la clase, la raza y quién debe ser considerado familia. Obligan a los participantes a examinar sus propias relaciones y considerar si hay formas de ser más generosos, más inclusivos, más honestos sobre el amor que ya existe, pero no se reconoce. Las historias personales que surgen de estas reuniones a menudo se convierten en las herramientas de defensa más poderosas. Cuando un senador escucha sobre María, que trabajó para la misma familia durante 20 años, pero no tenía seguro médico cuando le diagnosticaron diabetes, la política se vuelve personal. Cuando un periodista conoce a Jaime, cuya niñera le salvó la vida al reconocer signos de una enfermedad grave que sus padres no detectaron, la importancia de capacitar y apoyar a las cuidadoras queda clara. A medida que he envejecido, ahora tengo 68 años, también me he vuelto más consciente de las preguntas sobre el legado y la continuidad. ¿Qué pasará con la Fundación cuando ya no pueda liderarla? ¿Cómo nos aseguramos de que las relaciones y comunidades que hemos construido sigan prosperando? Y, personalmente, ¿qué pasará con mi relación con Sebas a medida que crezca y me necesite menos? Estas preguntas no me quitan el sueño, pero me motivan a ser intencional sobre la planificación de la sucesión y la construcción de relaciones. Hemos desarrollado una junta directiva fuerte que incluye a mujeres de diversos orígenes que comparten nuestra misión. Valeria y Rodrigo han asumido roles cada vez más activos en la gobernanza de la Fundación, entendiendo que este trabajo también es parte de la herencia de Sebas, un legado de cuidado que se extiende mucho más allá de su familia. También hemos comenzado a documentar nuestro trabajo de manera más sistemática, creando recursos que otras comunidades pueden adaptar e implementar. Nuestro sitio web incluye kits de herramientas para iniciar grupos de apoyo, plantillas de contratos para acuerdos de empleo y guías para facilitar conversaciones familiares difíciles. El objetivo es hacer que este trabajo sea reproducible y sostenible, no dependiente del carisma o la historia de una sola persona. En cuanto a Sebas, está comenzando a comprender que nuestra relación es algo inusual,
aunque para él sigue siendo completamente normal. La semana pasada, me preguntó por qué su amigo Javier no tiene una nana Elena, lo que llevó a una dulce conversación sobre cómo las familias vienen en diferentes formas y tamaños. Está empezando a comprender que algunos niños tienen padrastros o madrastras, algunos viven con abuelos, algunos son adoptados, y algunos, como él, tienen adultos adicionales que los aman por razones que son complicadas pero maravillosas. Esta conciencia lo ha vuelto más empático e inclusivo que muchos niños de su edad. Naturalmente, hace espacio para la complejidad de las situaciones familiares de otras personas, sin asumir nunca que solo hay una forma correcta de que la gente se ame. Creo que esta inteligencia emocional le será muy útil a lo largo de su vida, en las relaciones, en la crianza, en cualquier carrera que elija. El otro día, mientras lo ayudaba con un rompecabezas, me miró con esa mirada directa que tienen los niños y preguntó: «Nana Elena, ¿me seguirás queriendo cuando sea grande como papá?». La pregunta me tomó por sorpresa con su simple profundidad. «Por supuesto, cariño», dije. «El amor no se detiene cuando la gente crece, solo cambia de forma». «¿Como el agua?», preguntó, habiendo aprendido recientemente sobre los estados de la materia en el kinder. «Exactamente como el agua», asentí. «A veces es vapor, a veces es hielo, a veces es el océano, pero siempre sigue siendo agua». Asintió seriamente y volvió a su rompecabezas, aparentemente satisfecho con esta explicación. Pero la metáfora se me quedó grabada. El amor como agua, esencial para la vida, tomando la forma que requiera su contenedor, siempre fluyendo hacia lo que necesita nutrir. Esa conversación me ha hecho pensar en cómo mi amor por los niños que he cuidado a lo largo de las décadas ha tomado muchas formas. Con algunos, como Sebas, se convirtió en una relación profunda y duradera que se asemeja a la familia. Con otros, fue intenso pero temporal, brindando cuidado crucial durante periodos específicos de sus vidas. Con otros, fue un apoyo de fondo, constante, confiable, pero que no requería una conexión continua una vez que superaron la necesidad. Todas estas formas tienen valor. Todas estas relaciones importaron, incluso cuando terminaron, incluso cuando no fueron reconocidas, incluso cuando nadie más entendió su significado. El amor existió, marcó una diferencia y se convirtió en parte de lo que esos niños llegaron a ser. Esta reflexión me ha ayudado a abordar la cuestión del envejecimiento y el cambio de relaciones con más paz. No necesito ser central en la vida de Sebas para siempre para haber jugado un papel crucial en su desarrollo. No necesito un reconocimiento continuo para saber que mi amor importó durante el periodo en que más me necesitó. Pero tampoco necesito minimizar la alegría continua que tengo en nuestra relación o asumir que naturalmente se desvanecerá a medida que él crezca. Algunas relaciones familiares elegidas duran toda la vida, volviéndose tan fundamentales como cualquier conexión biológica. La clave es estar abierta a cualquier forma que tome nuestro amor, sin aferrarse a que permanezca exactamente igual. Estas reflexiones filosóficas se sienten cada vez más importantes a medida que envejezco y pienso en las mujeres que vendrán después de mí en este trabajo. ¿Qué sabiduría puedo transmitir sobre amar a través de las fronteras? ¿Qué he aprendido sobre cómo navegar las complejas emociones de cuidar a niños que no pariste? ¿Cómo mantienes la esperanza y la resiliencia cuando tu amor no siempre es apreciado o entendido? Quizás lo más importante, ¿cómo ayudas a la sociedad a evolucionar para reconocer y apoyar mejor todo el espectro de relaciones que nutren a los niños? Esto se siente como el trabajo que ocupará los años que me quedan. No solo ayudar a mujeres y familias individuales, sino contribuir a cambios culturales en cómo pensamos sobre el cuidado, la familia y el amor. La Fundación ahora está trabajando en lo que llamamos el Proyecto de Reconocimiento del Cuidado, una iniciativa integral para documentar y celebrar las muchas formas en que las personas contribuyen al bienestar de los niños. Estamos creando un archivo digital de historias como la mía y la de Sebas, mostrando la diversidad de relaciones que moldean las vidas jóvenes. También estamos desarrollando planes de estudio educativos para escuelas y organizaciones comunitarias que ayudan a personas de todas las edades
a comprender el valor de la familia elegida y las redes de cuidado extendido. Un componente de este proyecto que me entusiasma particularmente es nuestra asociación con editoriales de libros infantiles para crear historias que reflejen la realidad de las familias modernas. Demasiados libros infantiles todavía asumen estructuras familiares nucleares, dejando fuera a muchos niños que son criados en arreglos más complejos. Estamos trabajando con autores e ilustradores para crear libros que presenten a niñeras, au pairs, padrastros, madrastras, abuelos y otras figuras maternas como personajes centrales y positivos en lugar de ayudantes de fondo. Estos libros importan porque ayudan a los niños a ver sus propias estructuras familiares reflejadas y valoradas, al mismo tiempo que ayudan a todos los niños a comprender que el amor viene en muchas formas. Cuando un niño lee una historia sobre un niño cuyo nana le enseña a cocinar, o una niña cuya madrastra la ayuda con proyectos de ciencias, normaliza estas relaciones y reconoce su importancia. El componente de investigación de nuestro trabajo también ha arrojado ideas fascinantes sobre el apego, el desarrollo y la resiliencia. Trabajando con psicólogos infantiles y especialistas en desarrollo, hemos estado estudiando a niños que crecen con múltiples cuidadoras constantes frente a aquellos criados principalmente por padres biológicos. Los hallazgos preliminares sugieren que los niños con apegos seguros a múltiples adultos, como Sebas, a menudo desarrollan habilidades de regulación emocional más fuertes, mayor empatía y pensamiento más flexible sobre las relaciones y la resolución de problemas. Parecen comprender antes que diferentes personas aportan diferentes fortalezas y perspectivas, haciéndolos más colaborativos y menos propensos a esperar que una sola persona satisfaga todas sus necesidades. Por supuesto, el factor clave es que estas múltiples relaciones sean estables, amorosas y coordinadas en lugar de caóticas o conflictivas. Los niños no se benefician de una puerta giratoria de cuidadoras o de adultos que compiten por su afecto, pero cuando múltiples adultos trabajan juntos de manera constante para apoyar el desarrollo de un niño, los resultados pueden ser notables. Esta investigación nos está ayudando a argumentar con base en la evidencia a favor de apoyar las redes de cuidado extendido, en lugar de depender únicamente de apelaciones emocionales. Cuando podemos mostrar a los responsables políticos y a los empleadores beneficios concretos para el desarrollo de los niños, es más probable que inviertan en programas que apoyen a las cuidadoras y reconozcan su importancia. Los datos también ayudan a familias como los Ashford a sentirse más seguras acerca de sus arreglos no convencionales. A Valeria a veces le preocupa que tenerme tan involucrada en la vida de Sebas pueda confundirlo o socavar su papel como madre. Pero ver una investigación que sugiere que en realidad podría beneficiarse de tener múltiples apegos seguros la ayuda a relajarse y a abrazar la complejidad de su estructura familiar. Estas alianzas académicas también han llevado a oportunidades para hablar en universidades y conferencias, donde comparto no solo mi historia personal, sino los patrones más amplios que estamos viendo en cómo evolucionan las familias. Las audiencias a menudo incluyen estudiantes de posgrado en trabajo social, psicología y educación que trabajarán con familias en diversas capacidades. Siempre les digo a estos futuros profesionales que comprender las redes de cuidado extendido no es solo académicamente interesante, es esencial para una práctica efectiva. Un terapeuta que trabaje con un niño necesita comprender todas las relaciones importantes en la vida de ese niño. Una maestra debe saber si una niñera recoge a un estudiante todos los días y podría tener información sobre el comportamiento o las necesidades del niño. Un pediatra podría obtener información diferente de una abuela que brinda atención diaria que de los padres que ven al niño, principalmente por las noches y los fines de semana. Una estudiante de posgrado se me acercó después de una presentación y compartió que había crecido con una niñera que fue como una segunda madre para ella, pero nunca recibió capacitación sobre cómo reconocer o trabajar con estas relaciones profesionalmente. Sé por experiencia personal lo importantes que pueden ser estos vínculos, dijo, pero mi plan de estudios los trata como complicaciones en lugar de recursos.
Su investigación me está ayudando a comprender cómo honrar estas relaciones en mi futura práctica. Estas conversaciones con profesionales emergentes me dan esperanza de un cambio cultural continuo. A medida que más personas ingresan a las profesiones de ayuda con conciencia de las diversas estructuras familiares y la importancia de las relaciones elegidas, el apoyo a estos arreglos se volverá más generalizado y sofisticado. El trabajo de la Fundación también ha atraído la atención internacional, con organizaciones en otros países buscando aprender sobre nuestros enfoques. Los desafíos de reconocer y apoyar las relaciones de cuidado no son exclusivos de México. Existen donde quiera que haya familias, desigualdades económicas y patrones de inmigración que separan a las personas de sus redes de apoyo biológico. Hemos sido invitadas a presentar en conferencias en Canadá, Reino Unido y Australia, donde el trabajo doméstico y los arreglos de cuidado infantil enfrentan problemas similares de reconocimiento y regulación. Estas perspectivas internacionales han enriquecido nuestra comprensión de cómo los valores culturales en torno a la familia y el trabajo dan forma a estas relaciones de manera diferente en diversas sociedades. En algunas culturas, el cuidado familiar extendido está tan normalizado que las innovaciones que estamos impulsando se ven como sentido común obvio. En otras, el ideal de la familia nuclear es tan fuerte que nuestro trabajo parece radical. Estas variadas perspectivas nos ayudan a refinar nuestros enfoques y desarrollar recursos más sensibles culturalmente. La dimensión global también ha llevado a alianzas con organizaciones que abordan los desafíos específicos que enfrentan las trabajadoras domésticas migrantes, muchas de las cuales dejan a sus propios hijos atrás para cuidar a los hijos de otros en países más ricos. Estas mujeres enfrentan desafíos emocionales únicos, el duelo por la separación de sus propias familias mientras forman vínculos con los hijos de sus empleadores, que requieren apoyo y reconocimiento especializados. A través de estas alianzas, hemos desarrollado programas que ayudan a las cuidadoras migrantes a mantener conexiones con sus propias familias, al mismo tiempo que reconocen el afecto legítimo que desarrollan por los niños en su cuidado diario. Facilitamos videollamadas entre las cuidadoras y sus propios hijos. Brindamos asesoramiento para las complejas emociones involucradas en la maternidad transnacional y abogamos por políticas que hagan posible la reunificación familiar. Estas perspectivas globales también han influido en cómo entiendo mi propia historia. Si bien mis circunstancias específicas, una mujer mayor en duelo con leche caducada que encuentra un bebé que necesitaba exactamente lo que ella podía proporcionarle, pueden parecer únicas. El patrón más amplio de mujeres que cruzan fronteras para ser madres de niños que las necesitan es universal y atemporal. A lo largo de la historia y en todas las culturas, las mujeres han intervenido para cuidar a niños que no son suyos cuando las circunstancias lo han requerido. Han sido nodrizas, madres adoptivas, madrastras, maestras, vecinas y amigas. Mi historia con Sebas es parte de este tapiz mucho más grande de mujeres que han respondido a la llamada de nutrir, independientemente de las convenciones sociales o el reconocimiento legal. Comprender este contexto histórico me ha dado una perspectiva diferente sobre la resistencia que a veces encuentra nuestro trabajo. Los desafíos que enfrentamos para obtener reconocimiento para las relaciones familiares extendidas no se tratan solo de prejuicios individuales. Representan profundas tensiones culturales sobre los roles de las mujeres, las relaciones económicas y lo que constituye estructuras familiares legítimas. El cambio siempre es difícil, especialmente cuando desafía suposiciones fundamentales sobre cómo debe organizarse la sociedad. Pero el hecho de que estos debates estén ocurriendo significa que el terreno está cambiando. Más personas están cuestionando los límites tradicionales, buscando definiciones de familia más inclusivas y reconociendo el valor de las diversas relaciones de cuidado. Esta perspectiva más amplia también me ha ayudado a pensar en el legado de manera diferente. Mi relación específica con Sebas es preciosa e importante, pero también es parte de un movimiento mucho más grande hacia el reconocimiento y el apoyo de todas las formas en que las personas se cuidan mutuamente. Incluso cuando ya no pueda contribuir directamente a este trabajo, los cambios culturales que hemos ayudado a catalizar continuarán.
Las jóvenes que han participado en nuestros programas seguirán creando enfoques más inclusivos y generosos para contratar y trabajar con cuidadoras. Los niños que han crecido entendiendo que el amor viene en muchas formas abordarán sus propias relaciones con más apertura y flexibilidad. Las políticas que hemos defendido sobrevivirán a cualquier historia individual, creando mejores condiciones para las futuras generaciones de cuidadoras y familias. Esta visión a largo plazo me ayuda a mantenerme motivada incluso cuando el progreso se siente lento o cuando encontramos contratiempos. El cambio social ocurre gradualmente, a través de innumerables decisiones individuales y pequeños cambios institucionales. Cada familia que elige incluir a su niñera en celebraciones importantes, cada empleador que proporciona seguro médico y vacaciones pagadas a las trabajadoras domésticas, cada niño que crece entendiendo que las familias vienen en muchas formas, todo esto contribuye a una sociedad más inclusiva y generosa. Mientras escribo estas reflexiones, han pasado exactamente 6 años desde esa primera mañana en que subí los escalones de mármol de la residencia Ashford. Sebas es ahora un niño seguro, creativo y empático, que lee libros por capítulos, juega fútbol y todavía pide cuentos extra antes de dormir. Valeria se ha convertido en una madre segura e intuitiva que confía en sus instintos y valora la crianza colaborativa. Rodrigo ha aprendido a equilibrar su éxito empresarial con la presencia familiar, entendiendo que su legado más importante no es financiero. Y yo me he convertido en alguien que nunca esperé ser. No solo una mujer que amó a un niño que la necesitaba, sino alguien cuya historia inspiró conversaciones más grandes sobre el amor, la familia y el cuidado. La transformación de ayudante invisible a miembro de la familia reconocido y a defensora y líder todavía me asombra a veces. Pero quizás lo que más me asombra es lo normal que se siente todo ahora. Las cenas familiares en las que soy incluida automáticamente, los eventos escolares donde Sebas me presenta como su nana Elena, la forma en que Valeria me pide mi opinión sobre todo, desde estrategias de disciplina hasta planes de vacaciones. Todo esto se ha vuelto tan natural que es difícil recordar cuándo se sintió revolucionario o incierto. Esta normalización es, creo, el éxito más profundo. No la atención de los medios o el crecimiento de la fundación, sino la forma en que la familia elegida se ha convertido simplemente en familia. La forma en que el amor a través de las fronteras se ha convertido simplemente en amor. Cuando las relaciones dejan de ser notables y comienzan a ser cotidianas, es cuando ha ocurrido un cambio real. Ese es el futuro que espero para todas las mujeres, cuyas historias se cruzan con la mía a través del trabajo de la Fundación. Que su amor sea reconocido, valorado y, en última instancia, visto como completamente normal. Que su lugar en la vida de los niños sea seguro y celebrado en lugar de precario e invisible. Que la próxima generación de niños crezca asumiendo que múltiples adultos pueden y deben estar profundamente involucrados en su bienestar. El viaje desde esa primera alimentación desesperada en la guardería de Sebas hasta este momento de reflexión y esperanza me ha enseñado algo profundo sobre la naturaleza del amor y el propósito. A veces, nuestras mayores contribuciones provienen no de seguir caminos convencionales, sino de estar dispuestas a salir de los límites cuando alguien necesita lo que tenemos para ofrecer. A veces, nuestras relaciones más significativas se desarrollan no a través de canales tradicionales, sino a través de la misteriosa alquimia de la necesidad y la respuesta, de ofrecer lo que podemos y aceptar lo que se da libremente a cambio. A veces, nuestro trabajo más importante surge no de la planificación de carrera, sino de decir sí cuando la vida nos presenta oportunidades para marcar la diferencia. La leche materna que salvó la vida de Sebas fue solo el comienzo. La nutrición física que nos permitió construir lazos emocionales, aprender a confiar unos en otros, crear espacio para que el amor creciera de maneras que ninguno de nosotros esperaba. Pero el amor es lo que sostuvo todo lo que vino después. Amor que se expandió para incluir no solo a nuestra familia elegida, sino a todas las familias que ahora servimos a través de la Fundación. Mientras me preparo para cerrar esta reflexión, quiero volver una vez más a ustedes, las mujeres que están escuchando esta historia.
ya sea que estén cuidando niños en la casa de otra persona, criando hijastros que todavía están encontrando su camino hacia la confianza en ustedes, enseñando a estudiantes que necesitan más que instrucción académica, o amando de cualquiera de las miles de maneras que no encajan en categorías convencionales. Su historia también importa. El amor que ofrecen, el cuidado que brindan, la presencia que mantienen en la vida de los niños, todo esto tiene un valor que se extiende mucho más allá de lo que pueden medir o ver. Cada niño que se siente seguro porque ustedes están constantemente allí, cada familia cuya vida funciona mejor gracias a sus contribuciones, cada momento de consuelo que brindan durante los tiempos difíciles, todo esto se propaga hacia afuera de maneras que moldean el futuro. No necesitan reconocimiento para marcar la diferencia, aunque se lo merecen. No necesitan títulos oficiales para ser importantes en la vida de alguien, aunque tal reconocimiento sería apropiado. Su amor no necesita encajar en categorías tradicionales para ser real, necesario y transformador. Pero también quiero que sepan que el cambio es posible. La familia que ahora las incluye en las celebraciones navideñas, el niño que ahora expresa afecto abiertamente, el reconocimiento que ahora proviene de fuentes inesperadas. Todo esto puede desarrollarse cuando tenemos el coraje de ser honestas acerca de nuestras relaciones y lo que significan. La Fundación Ashford existe para mujeres como nosotras, pero no necesitan una organización para validar su experiencia o hacer que su amor sea legítimo. Ya es legítimo, ya importa, ya marca una diferencia de maneras que crean mejores seres humanos y un mundo más afectuoso. Lo que necesitan es lo que yo necesité. El coraje de seguir amando incluso cuando no es reconocido. La sabiduría para mantener límites mientras mantienen su corazón abierto. La fuerza para persistir a través de las dificultades porque el bienestar de los niños está en juego. Y la esperanza de que el amor finalmente encuentre formas de ser reconocido y celebrado. Su historia aún se está escribiendo. Los niños que cuidan siguen creciendo. Siguen aprendiendo de su ejemplo lo que significa ser amado de manera constante y buena. Las familias a las que sirven siguen siendo moldeadas por su presencia, incluso cuando no lo reconocen completamente. El futuro sigue siendo influenciado por cada acto de cuidado que realizan, cada momento de consuelo que brindan, cada forma en que eligen el amor sobre la indiferencia. Este es un trabajo sagrado el que hacemos. Nutrir a niños que no son nuestros por nacimiento, sino que se convierten en nuestros por elección y compromiso. Así es como cambia el mundo. Un niño a la vez, una relación a la vez, un acto de coraje de mujeres que se niegan a que el amor sea limitado por las fronteras convencionales. Gracias por hacer este trabajo. Gracias por amar más allá de lo requerido. Gracias por aparecer, día tras día, con el corazón abierto y las manos listas para ayudar. Gracias por ser parte de la gran red de mujeres que sostienen el mundo juntas por pura fuerza de cariño. La historia continúa, y ustedes también la están escribiendo.